Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades y a desentrañar uno de esos misterios que tanto nos intrigan. ¿Cuál es la razón real por la que Serkan Ayolu y Ozge Gürel siguen juntos? Porque, seamos sinceros, en el brillo y a veces fugaz mundo del espectáculo, ver a una pareja sólida y duradera como ellos es un verdadero bálsamo. A menudo nos preguntamos qué hay detrás de esas sonrisas perfectas en las alfombras rojas, qué cimientos sostienen una relación que parece haber superado la prueba del tiempo y la fama. Y es que aunque su amor sea público, los detalles más íntimos y las verdaderas claves de su unión a menudo permanecen en la esfera privada. Por eso en este vídeo vamos a intentar desgranar, basándonos en lo que hemos podido observar, leer y deducir, esos pilares que creemos son los verdaderos artífices de que Serkan y Ozge no se separen. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, no olvides darle ese botón rojo de suscribir y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos como parte de esta comunidad. Y ahora sí, vamos al grano. Cuando pensamos en Serkan Ayolu y Ozge Gürel, lo primero que nos viene a la mente es, por supuesto, Kiraz Mevsimi, o Estación de Amor. Esa novela que los catapultó a la fama, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Y es que, como suele ocurrir en las ficciones, la química que desprendían en pantalla traspasaba la pantalla. Era palpable. Y es ahí donde empieza nuestra primera hipótesis: el origen de su relación, nacido en el set de rodaje, les dio una base de entendimiento mutuo y una conexión profesional que probablemente evolucionó de forma natural hacia algo más profundo. No es raro que las parejas que comparten largas jornadas de trabajo, desafíos creativos y éxitos se fortalezcan. Han vivido juntos muchas experiencias importantes para sus carreras, han compartido la emoción de los estrenos, la presión de las audiencias, el cariño de los fans. Esta experiencia compartida crea un lazo único, una complicidad que va más allá de lo superficial. Imaginen pasar tantas horas juntos, interpretando personajes que se enamoran, y que esa chispa, en lugar de apagarse al terminar la jornada, se encienda de verdad en la vida real. Es un escenario casi de cuento, pero que en su caso, parece haber sido el punto de partida de una historia de amor real y duradera. Pero, ¿es solo la chispa inicial lo que los mantiene unidos? Difícilmente. A medida que sus carreras han ido avanzando, ambos han demostrado un gran respeto por la profesión del otro y, lo que es más importante, por sus espacios individuales. No vemos a Serkan constantemente comentando cada paso de Ozge en redes sociales de forma invasiva, ni viceversa. Hay una admiración mutua, pero también una independencia saludable. Se apoyan, sí, pero también parecen tener la inteligencia emocional para permitirse crecer por separado, lo cual es crucial en cualquier relación, y más aún cuando ambos son figuras públicas con agendas apretadas y constantes viajes. Esta capacidad de dar espacio al otro, de entender que cada uno tiene sus propios sueños y aspiraciones profesionales, es un signo de madurez y de un amor que no es posesivo, sino liberador. Es un amor que celebra el éxito del otro como si fuera propio, y que entiende que el crecimiento individual enriquece la relación. Otro punto fundamental que, en nuestra opinión, es una de las grandes razones de su estabilidad es la discreción. En un mundo donde todo parece ventilarse, Serkan y Ozge han logrado mantener su vida privada relativamente apartada del escrutinio público constante. Si bien comparten momentos significativos con sus seguidores, como anuncios importantes o viajes especiales, evitan entrar en detalles escabrosos o polémicos. Esta reserva crea un escudo protector para su relación, permitiéndoles disfrutar de su vida juntos sin la presión constante de la opinión ajena o de los rumores malintencionados. Se nota que valoran su intimidad, que la protegen y eso, créanme, es un tesoro incalculable en la era digital. Saber que su hogar, sus conversaciones privadas, sus momentos de tranquilidad, son solo suyos, les da una fortaleza que muchas otras parejas públicas envidiarían. Ahora, hablemos de la complicidad. Más allá de las cámaras, en las pocas entrevistas conjuntas que hemos visto o en las interacciones que comparten en redes, se percibe una conexión genuina. Hay miradas cómplices, sonrisas que hablan por sí solas, un entendimiento que trasciende las palabras. No es una fachada para los medios, es algo que se siente real. Esta complicidad se construye con el tiempo a través de experiencias compartidas, de superar juntos los desafíos, de conocerse en la intimidad de sus personalidades. Es esa sensación de tener un equipo, de saber que puedes contar con la otra persona incondicionalmente, tanto en los buenos como en los malos momentos. Y par.
Es que Serkan y Ozge han logrado forjar ese equipo sólido. Y no podemos obviar la importancia de la comunicación, aunque no la veamos explícitamente. Es muy probable que su relación se base en una comunicación abierta y honesta. Las parejas que duran son aquellas que saben hablar de sus sentimientos, de sus miedos, de sus expectativas, y que están dispuestas a escuchar y a comprender al otro. En un ambiente tan volátil como el del entretenimiento, donde los egos pueden ser grandes y las presiones externas enormes, tener esa línea de comunicación clara y efectiva es esencial para resolver conflictos y fortalecer el vínculo. No imaginamos a Serkan y Ozge guardando resentimientos o dejando que los malentendidos se acumulen. Apuntamos a que, en privado, son maestros de la comunicación asertiva. Además, a pesar de la fama, han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a vida social extravagante. No les vemos en todas las fiestas y eventos, ni rodeados de un séquito constante de amigos, que parecen más oportunistas que otra cosa. Esto sugiere que valoran su tiempo juntos, que disfrutan de la sencillez y que su círculo íntimo es pequeño y selecto. En un mundo que a menudo glorifica el exceso, esta moderación es un signo de madurez y de prioridades bien establecidas. Eligen la calidad sobre la cantidad, y eso se refleja en la solidez de su relación. Y un aspecto que a menudo pasamos por alto es el respeto por los valores familiares. Aunque no veamos muchos detalles sobre sus familias, es probable que compartan una visión similar sobre la importancia de la familia, del hogar, de los valores que quieren inculcar en un futuro. Las parejas que tienen principios y valores alineados suelen tener una base más sólida para construir un futuro juntos. Si sus respectivas familias también se han integrado de alguna manera, o si hay un respeto mutuo por los lazos familiares de cada uno, esto añade una capa más de cohesión a su relación. Finalmente, y esto es quizás lo más importante, parece que simplemente se quieren mucho. A veces, la razón más simple es la más poderosa. Más allá de la fama, del éxito profesional, de la química en pantalla, hay un amor profundo y sincero que los une. Un amor que se nutre de la confianza, del respeto, de la admiración mutua y de la voluntad de construir un futuro juntos. Ese brillo en sus ojos cuando se miran, esa forma en que se apoyan, todo apunta a un amor genuino que ha resistido la prueba del tiempo y la exposición pública. No es solo una relación de conveniencia o de imagen, es una conexión real que ha sabido crecer y fortalecerse. En resumen, y para recapitular los puntos clave que hemos abordado hoy, creemos que la razón real por la que Serkan Ayolu y Ozge Gurel siguen juntos, y tan unidos, se debe a una combinación de factores: el fuerte inicio de su relación en el set de Kiraz Mepsimi, su respeto mutuo por el espacio individual y profesional, su admirable discreción y protección de la vida privada, la profunda complicidad que se percibe entre ellos, una comunicación probablemente muy efectiva, una vida social moderada que prioriza el tiempo juntos, la alineación de valores familiares y, sobre todo, un amor sincero y profundo que ha sabido crecer y resistir. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con todos ustedes. Espero que les haya resultado interesante y, quizás, les haya dado una nueva perspectiva sobre esta pareja tan querida. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hemos acertado en nuestras hipótesis? ¿Hay algún otro factor que consideran importante para la durabilidad de su relación? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, regálenos ese me gusta que tanto nos ayuda, compártanlo con sus amigos que también son fans de Serkan y Ozge, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.